El entorno define las identidades individuales y colectivas. Raihue. Somos paisaje. Ignacio Silva nos abrió las puertas de su taller de luthier, un acogedor rincón del jardín, envuelto en la sombra de los árboles. En ese espacio rememora sus inicios y comparte las experiencias que ha vivido. Bien, el oficio lo conocí de chico, cuando en mi casa había un instrumento y lo quisimos reparar porque estaba destrozado. Y ahí es donde conocí el oficio de la lutería, pero sin estar tan interesado en el mismo, ¿no? Conocí de que existía gente que reparaba instrumentos. Luego cuando empecé a meterme más en el mundo de la música con mis propios instrumentos, me di cuenta que también, bueno, necesitaba una calibración, un mantenimiento. Y ahí, bueno, donde me fui investigando un poquito más. Y en la provincia de Córdoba, yo me fui a estudiar allá, encontré un lugar, se llama la Escuela de Lutería de Córdoba. Y bueno, ahí me anoté, coincidí con la hora y comencé a dar ahí mis primeros pasos en la construcción de un instrumento de cuerda eléctrico. He hecho una guitarra eléctrica. Bueno, entonces yo después agarraba, mientras iba construyendo ese instrumento, me iba al departamento y seguía. Me llevaba materiales y seguía haciendo algo paralelo. Pero esos fueron mis primeros pasos ahí en el mundo de la lutería. Y es muy gratificante porque vos empezás con un bloque de madera macizo que no tiene forma, le vas dando digamos, la forma propiamente dicho del instrumento que elegí, por ejemplo en esta guitarra eléctrica, y ya es cuando pasás de un bloque cuadrado a tener un mástil, un diapasón, un cuerpo, lo vas golpeando, vas viendo que esa madera es resonante, tiene vida. Nada, cuando lo ves armado y tiras la primera cuerda, el primer acorde, es gratificante. Lo mismo que para construir una guitarra acústica, una guitarra clásica, que vos lo ves y decís, ¿cómo de esto voy a construir un instrumento? Y cuando empezás a doblar las maderas, le pones lo vas golpeando, como dije, no sé, es muy difícil de explicar de esa sensación. De joven mi mamá tocaba la guitarra, pero no era música. Pero sí, acá siempre hubo un instrumento en casa. Y fui sacando de los depósitos digamos, de herramientas de mis abuelos. Tengo un cepillo, pero punzones o formones viejos que ahí a veces me dicen, che, me quedó esto y me lo acercan acá al taller. Pero después todo es, digamos, una inversión mía. Hay momentos que la teoría, si bien es muy importante, creo que pasa de lado, porque son horas taller y vos podés tener en un escrito una experiencia de algún maestro que te dice el espesor de una tapa armónica es, por ejemplo, 2 milímetros, pero después con el material de que vos estás trabajando te encontrás que es diferente y ahí es donde aplicás esa teoría,
pero en el taller tenés que resolverlo de otra forma. Entonces creo que es como muy variante, teoría, horas taller. Por lo menos así lo veo yo. Y eso, bueno, ahí en la escuela como que éramos varios que estábamos aprendiendo y después seguimos siendo amigos afuera y compartíamos sí, charlas. He participado de encuentros que se hicieron bueno, ahí en Córdoba, que tuve la posibilidad de conocer a maestros de la lutería, fundadores de la Asociación Argentina de Luthier. Y bueno, si bien se exponen instrumentos, después en las charlas de pasillos y cuando termina el encuentro, esas charlas que siguen hasta altas horas de la noche, ahí es donde se realiza más el intercambio de información y de experiencias. Y sí, también pertenezco a la asociación ya hace un par de años y bueno, en esos grupos también experiencias, consultas, todo ese tipo de información nadie se la guarda y la brinda. Y yo creo que la paciencia es algo que hay que dominar mucho, porque hay un error, que estuviste muchas horas trabajando, un error, repararlo o tratar de solucionarlo, tal vez a veces te demora 1 o 2 días, depende de la macana que te mandes. Cuando yo construyo un instrumento, generalmente son a pedidos o una construcción que yo encare por mi cuenta para tener stock. Generalmente son instrumentos de plano. No realizo nada que no tenga plano o que sea inventado por mí. Generalmente también por eso, por el hecho de que tal vez es más difícil después ubicarlo a alguien o que alguien esté interesado en ese instrumento. Así que la mayoría de los instrumentos construidos son los estándar. Y trabajo con madera así de otras regiones. Si bien muchos me han consultado por el Caldén para trabajarlo, considero que es una madera muy dura. A veces tiene muchos nudos que dificultan el trabajo manual, porque todo lo que es el espesorado y demás lo hago a mano. Así que sí, utilizo nogal chaqueño. Bueno, para las tapas uso cedro canadiense o pino abeto, guayubira para los aros y fondos, ébano, guayacán, que sería como el ébano de acá de América. Tiene la misma densidad y es bastante resistente. Y eso se los pido, los compro a otros colegas que tienen la maquinaria para poder desdoblar los bloques de madera. Pero sí, y me tomo el tiempo y la inversión de comprárselo a ellos porque esa madera yo ya sé que está seleccionada por ellos, que no es una pieza que no me va a resultar fácil trabajar o que no va a cumplir con la función. Y es más o menos como te contaba antes, ¿no? De esto de la teoría y de la experiencia del taller. Hay maderas, por ejemplo, tuve la experiencia de reparar un charango que tenía una como tapa armónica, que sería el frente del instrumento, una madera que no tenía una estructura o fibras bien compactas y bien rectas. Entonces la vibración de las cuerdas se perdía, no tenía sonido, estaba muteado, era como si fuera una caja de frutas, la verdad, porque no tenía, vos tocabas y sonaba apagado, no tenía brillo. La reemplacé
por un pino canadiense y cambió totalmente. Entonces en los instrumentos acústicos es un 99% fundamental tener buenas maderas. Y en cuanto a cuando está la madera en bruto sin trabajarla, yo generalmente a veces en verano acá no dejo ninguna madera, la llevo adentro de mi casa porque controlo más la humedad. Pero hay a veces que vengo y me encuentro con una tapa que estoy trabajando toda curvada, porque la madera tiende a volver a su posición original. Así que es muy importante. Y con el instrumento ya construido, es muy importante cuidarla de las altas temperaturas, del rayo del sol, del cambio brusco de la temperatura, del frío al calor. Sobre todo ahora en verano vienen muchas reparaciones en realidad porque se despegan los puentes. La tensión de las cuerdas aumenta por el calor y la cantidad de kilos que tiran sobrepasa lo que puede aguantar el instrumento y se despegan, o a veces los mástiles se curvan, pero es por la propia acción de la madera de absorber y largar humedad, ¿no? Sigue trabajando y va a seguir trabajando por el resto de su vida. Las diferentes maderas le han enseñado a Ignacio la importancia de la paciencia. Rodeado de herramientas, con una pequeña ventana por donde se filtra la luz, recuerda a sus maestros y las lecciones que le dejaron. La elección como te dije, de piezas buenas para la construcción del instrumento, a veces le coloco un tensor de doble acción, que serían los que tienen las guitarras eléctricas, para asegurarme que el mástil esté recto y no se curve con el tiempo. Se le colocan refuerzos adentro de la caja acústica, digamos, del cuerpo de la guitarra. Yo le coloco refuerzos en todo el costado, en todos los aros, por si se golpea, se puede rajar, pero no se va a rajar toda la guitarra, digamos. Eso también, hay puntos que son muy críticos del instrumento que si reciben un mínimo golpe se pueden romper, ¿no? Pero eso es desde uno industrial hasta uno de construcción artesanal. Y llevándolo más convencional, una guitarra clásica y una eléctrica, una guitarra clásica puedo estar 5 meses, 6 meses. Esto también intercalándolo con otros trabajos, ¿no? de reparaciones o de calibrados. Y una guitarra eléctrica puede estar en los 3 meses, 4 meses. ¿Puedo hacerlo antes? Podría, pero bueno, es como el tiempo aproximado es ese. Ya hay un mes de todo eso que es el lustre, nomás. Yo lustro a mano con goma laca, que es un pulido francés, que es con una estopita y goma laca diluida a mano. Y eso, para generar una buena película, aproximadamente un mes de demora. Estoy pensando, puede ser cuando lo traen al instrumento ya intervenido. Esos son los peores desafíos, cuando la gente lo quise arreglar y a veces le ponen remaches o lo llenan de pegamento, entonces eso aumenta la complejidad porque tenés que quitar todo eso para volver a trabajar y a veces no queda como se rompió, que es mucho más sencilla la reparación. O instrumentos que están totalmente destrozados en diferentes piezas, a veces eso lleva también, a veces un tiempo como construir una guitarra, reunir todas las piezas y que el instrumento quede obviamente funcional. Me parece que va
mucho más por el conocimiento de los materiales con los que uno va a trabajar. Si bien está bueno poder tocar el instrumento y sentir a ver qué puede llegar a modificarse o demás, pero me parece que pasa por otras cuestiones matemáticas, físicas, más que saber tocar la guitarra. Por eso también está bueno tener amigos músicos porque ellos van a tener otra visión. Lo van a probar y van a decir, che, me parece que está el mango muy grueso, que es muy ancho, la caja, el sonido. Entonces me parece que a mi punto de vista no es fundamental. Es más, hay maestros, como te decía, que no saben tocar la guitarra y son acá a nivel país e internacional, son eminencias. Sí, está bueno, Rodolfo Cuculeli, está Raúl Sors, Jorge Espinosa, bueno, Matías Con, bueno, mi maestro Rodrigo Vanegas. Ellos son referentes, uno los ve y dice, bueno, me gustaría poder realizar piezas así, y bueno, eso también es como el motorcito a seguir trabajando. Yo creo que el instrumento, el industrial, a veces vamos a llevarlo a la calidad, digamos, al media-baja, ¿no? Porque sí hay instrumentos industriales que utilizan maderas de muy buena calidad. Pero llevándolos a la calidad media-baja, bueno, utilizan madera de terciado, que lleva a esto, ¿no? A un sonido diferente a uno de construcción artesanal con maderas macizas. Otra cosa es que vos tenés el instrumento industrial, tiene una medida estándar. El de construcción artesanal vos lo podés adaptar al usuario. Y otra cosa es que vos podés jugar también con el sonido, porque adentro de la tapa armónica hay un abanico, se denomina abanico, que son varillitas que están colocadas, que crean nodos. Que esos nodos es donde va a ir la vibración de la tapa. Entonces ahí vos podés lograr un sonido mucho más agudo, más grave, no sé, equilibrado. Podés ganar más zonas de vibración proyectándolas a esas espinetas, que así se llama. Bueno, jugar con los espesores, podés hacer espesores muy finitos y tener un instrumento muy resonante, con mucho volumen, como una guitarra flamenca, por ejemplo. Creo que esa es la principal diferencia. Poder crear el instrumento a medida y a gusto de lo que el constructor quiera lograr o el usuario, ¿no? el cliente. Y la verdad que fue una alegría porque no me acuerdo, fue en el 21, si no me acuerdo, o en el 21 o en el 22, bueno. Pero era como mis primeros pasos acá en Santa Rosa, como artesano constructor de instrumentos. Y era la primera feria a la que participaba, el primer encuentro que participaba. Entonces, bueno, fue como creo que, bueno, siempre uno se alegra al recibir un reconocimiento, pero en mi caso lo tomé más por esto, para decir, bueno, seguí por acá. No bajé los brazos y seguí por este camino. Sí, bueno, participé 2 veces más de ese encuentro. Después en la Expo Pyme,
estuve 3 veces. Ahora en una expo de artesanos que vinieron de todo el país también me invitaron. Una vez estuve en la Feria del Regalo. Pero bueno, a veces los instrumentos sufren mucho, son muchas horas, mucha exposición al sol y bueno, entonces a veces priorizo eso, ¿no? De cuidarlos un poco, entonces analizo a ver si va a ser un ambiente cerrado, qué cuidados les puedo dar. Y creo que van de la mano. En todo el mundo de la artesanía. Siempre está la música presente, tanto desde una pintura, una escultura, relacionándolo, ¿no?, a ese aspecto. Y después en la creación de instrumentos hay algunos que sí, que son obras de arte, que están tallados. Hay charangos que vos los das vuelta y tienen un dibujo atrás y es una artesanía, o las mismas rosetas de las guitarras. Hay colegas que ahí hacen una obra de arte, la verdad. Hacen incrustaciones que están a otro nivel. Entonces, bueno, es más, hay concursos donde se anotan instrumentos, hay concursos de artesanías donde se anotan instrumentos y a veces ganan y son exhibidos. Sí, ahora que lo pienso, sí. Es más, bueno, cuando estoy construyendo, por ejemplo, un ronroco, un charango, pongo música. Trato de buscar músicos, no sé, que toquen el ronroco, con el Santolaya, para nombrar uno, o desconocidos. Y creo que te lleva, ¿no? Mientras estás trabajando, te lleva a ese lugar y sentís que estás inmerso en esa cultura. O las guitarras, pones guitarras españolas y demás, y lo vas sintiendo, ¿no? No sé, también es como parece medio mítico, pero lo siento así. O te pones a leer, yo me pongo a leer a veces, a ver cuál fue el origen de esto, por ejemplo en un charango, cómo surgió. Y ahí empezás a leer y encontrás como que, por ejemplo, escritos donde han encontrado charangos hechos con cuero de burro. Los dejaban secar y tenían la forma y utilizaban eso como un instrumento. O sea, es muy, muy loco. Yo, si bien hace pocos años que estoy en este oficio, creo que la lección es seguir investigando y animarse a experimentar, porque también es mucho de experimentar esto, de seguir creyendo, de seguir experimentando, investigando y animarse, ¿no? Porque esto es así, me parece que es un oficio donde, si bien hay que tener muchos cuidados cuando te traen instrumentos ajenos o estás construyendo, pero hay que derribar mitos, no sé.